Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, a mis compañeros panelistas. De verdad que les agradezco mucho a los directivos de la Escuela Nacional Sindical. De hecho, tengo algunos buenos amigos en esta organización. Hemos compartido experiencias y pues me agrada mucho estar con ustedes, participar y pues transmitirles algunas de las experiencias que hemos tenido alrededor del diálogo social. Alejandro, ¿me confirma si me copias bien? Perfectamente se le escucha, señor Fernando. Bueno, digamos que es evidente que ha habido una evolución en las relaciones laborales. Pues lo voy a referir un poco al sector palmero, pues porque de luego es el sector en donde he estado desde hace muchos años. Y pues entendiendo desde la perspectiva de la democracia lo que significa participación, representación y ejercicio de los derechos de los trabajadores, claramente ha habido una evolución. Y desde luego que aparece el diálogo social, como lo han dicho algunos de los compañeros panelistas, como una herramienta fundamental para el ejercicio justamente de esa democracia desde los aspectos que he estado mencionando. Y en el caso nuestro, pues que seguramente más adelante lo podremos comentar de la experiencia, pues el diálogo social ha mostrado su eficacia, su efectividad para ayudarnos a crecer, a evolucionar, como decía desde el principio. Y desde luego que no es un camino fácil, es un camino espinoso y lleno de curvas, porque todos tenemos que aprender a dialogar. Primero que todo, desde la creación de una conciencia profunda de lo que significa la gente. La gente no puede ser un término usado para adornar el discurso de la responsabilidad social. No, la gente tiene que ser el eje sobre el cual se hace todo el desarrollo empresarial. Y desde luego que si se tiene esa conciencia profunda de la importancia de la gente, es más fácil entender cómo un instrumento tipo diálogo social potencia la capacidad de relacionarnos y de entendernos y de gestionar las diferencias, igual que los acuerdos, porque lo uno y lo otro hay que gestionarlo. Si no nos ponemos de acuerdo, pues tenemos que ser suficientemente capaces de entender, al no podernos persuadir de que alguna otra cosa nos termine llevando por el camino que ambos queremos tener. Entonces el diálogo pues se ha convertido lamentablemente o ha sido de las peores, digamos, entendimientos de lo que significa la comunicación y resulta que no es cierto. Es en el diálogo en donde está la verdadera comunicación. Se ha entendido mal, a veces se ha manejado mal, pero es fundamental en la buena comunicación. Nosotros creemos que pues para que todo esto funcione, no basta con una normativa o con una instrumentación de una herramienta, tiene que nacer desde una filosofía. Y algunos de ustedes me han oído decir que las empresas se gobiernan con filosofía, se operan desde luego con la psicología de la gente, pero se gobiernan con una filosofía. Y en esa filosofía hay unos principios y hay unos valores que tenemos que irrigarlos a todos los trabajadores. El diálogo social es bilateral, es bidireccional, tiene que subir y bajar, tiene que generar cosas, que pasen cosas para que esas cosas nos unan en propósitos colectivos y nos lleven a empujar en la misma dirección. Si ese diálogo social no desde el principio, digamos, no se plantea en términos de beneficio común, el diálogo se vuelve de posiciones, se vuelve muy difícil y se vuelve muy complejo y termina pues perdiéndose una magnífica oportunidad para evolucionar, para crecer. Yo creo mucho en el diálogo social, creo que es el camino, lo hemos dicho también en varios foros, y que ese camino lo tenemos que construir entre todos, como dice la canción de Serrat. De manera pues que pues por ahora dejo ahí, seguramente más adelante podremos ir ampliando un poco de la experiencia de Palmas del Cesar, porque he dicho algunas de las cosas que he planteado acá. Gracias. Gracias, Alejandro. Voy a retomar algunas de las palabras que expresó Carlos Julio porque sintonizan perfectamente con el enfoque que hemos tenido en Palmas del Cesar para hacer del diálogo social una herramienta eficaz.
Me preguntan con frecuencia, bueno, ¿y para qué les ha servido a ustedes el diálogo social? Esa es una pregunta que recibo frecuentemente. Pero les voy a comentar. El diálogo social eh, terminó siendo, como decíamos ahora, el vehículo a través del cual abordamos un tema muy complejo que todos ustedes lo tratan en las convenciones colectivas, que es la productividad. De la productividad hay muchas definiciones, muchos enfoques, muchos entendimientos y realmente es difícil ponerse de acuerdo de lo que significa para todos la productividad. En el sector palmero, pues obviamente como todo sector agroindustrial, estamos, o agrícola en general, pues muy sujetos a los vaivenes de los acuerdos internacionales, los precios son muy volátiles, nuestros costos de producción son muy altos, en las regiones rurales ustedes saben que el Estado no siempre tiene la mejor presencia, en fin, todo lo que ustedes ya conocen, entonces digamos que nuestras empresas están enfrentadas a unos retos muy grandes. Y cuando terminamos nuestra última, bueno, penúltima ya en este momento, negociación colectiva que vino después de un conflicto muy fuerte en el año 2015, tal vez algunos de ustedes también me han escuchado esta historia, pues pasado ese momento nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué debemos hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir? Y pues respondiendo a tu pregunta, Alejandro, justamente la innovación que en ese momento se nos ocurrió fue la innovación. O sea, esto no es un juego de palabras, es decir, oiga, es que debemos innovar en la forma, no solo en que nos relacionemos, sino en la manera en que debamos alcanzar los mejores estándares de productividad. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues sentémonos a dialogar con nuestra gente. Y pues hicimos un proceso muy incluyente, porque es que el diálogo no puede ser de un grupo con otro grupo pequeño dentro de la empresa, es todos los trabajadores. ¿Cómo? La mano de obra no depende solamente de ese resultado de una productividad, de un rendimiento, pues eso no significa totalmente productividad, lo decía tal vez Carlos Julio ahora, ahí hay otros aspectos, el bienestar de las personas, de las familias, de la comunidad, todo ese entorno que nos rodea, todo debe empujar hacia una productividad integral que crezca, que evolucione. Entonces salimos de esa simplificación y nos sentamos a crear un programa de innovación, como decía, incluyente. Participan pues con unos mecanismos y una metodología especial. Pues para no alargarles el cuento, hay más de 24 proyectos de mejora de procesos impulsados, obviamente por la compañía, pero que fueron ideados por los trabajadores. Y no estamos hablando de trabajadores de los altos niveles de ingeniería ni nada, trabajadores de la base, con unas ideas fenomenales, pero fenomenales, que fueron escuchadas, fueron trabajadas, desde luego se pulieron y se llevaron a la realidad. Esa manera de encontrar propósitos comunes que nos identifican, que nos generaron la alegría de poder tener victorias tempranas que poco a poco nos fueron llevando a confiar, a tener más credibilidad entre nosotros, a volvernos a mirar a los ojos, a sonreírnos, a que la alegría volviera a palmas del Cesar y que viéramos los trabajadores felices porque sus proyectos pequeños o medianos o grandes se materializaron. Creo que fue el gran impacto que tuvo la compañía al desarrollar este modelo del diálogo social. Entonces, esa es la respuesta a muchas veces las preguntas que me hacen que para qué ha servido eso. Pues desde luego para tener esa armonía, desde luego para... Y claro, se urgen diferencias, porque qué tal que entre los seres humanos no hubiera diferencias. Pues obvio que tiene que haberlas. Y entonces la idea es que no tengan que llegar a conflictos, se gestionan las diferencias de una manera civilizada, respetuosa, y pues el sindicato, por ejemplo, ha mantenido su rol como sindicato de veeduría, de velar por los derechos de los trabajadores, de fijar sus puntos de vista, pero ya lo hacemos de una manera en que no hay agresión, donde el lenguaje es un lenguaje constructivo, es un lenguaje propositivo, y hemos logrado avanzar. Y realmente la última convención colectiva que la firmamos hace un año fue la prueba de fuego
de lo que debía haber pasado en esos 4 años, pues la convención se hizo en unos términos muy buenos dentro de los tiempos normales de una negociación. No hubo necesidad de prehuelgas ni nada de esas cosas, llegamos a unos acuerdos excelentes y durante todo el tiempo el ejercicio de diálogo en la negociación afloró, los argumentos fueron vigorosos, fueron argumentos sustentados, fueron objetivos y pues si no había acuerdos se trataba de persuadir con buena información y logramos finalmente que se hiciera una buena convención. Entonces, la respuesta a tu pregunta es cómo innovamos para que el diálogo social sea eso, pues busquemos un propósito colectivo, todos ustedes los trabajadores. No solamente las ideas deben venir de arriba de la organización. Muchos trabajadores tienen, vuelvo y repito, puntos de vista de cómo ahorrar recursos, cómo disminuir costos, cómo eficientizar, como dicen ahora, un proceso. No los escuchan, no los escuchan. O a veces ellos tienen una percepción equivocada y se hacen a una idea que no es correcta, pues hay que escucharlos para de pronto explicarles de pronto en dónde están sus percepciones equivocadas. Pero mira que ese diálogo, así, de esa manera, donde la polinización cruzada, como digo yo, entre tantas ideas, termina siendo muy productivo. Y ese sería pues mi aporte y mi comentario en este momento, Alejandro y todos. Señor Fabio, muchísimas gracias. Nos agrega elementos adicionales sobre una idea que hemos mantenido y que de hecho les hemos propuesto, debemos a quienes incluso nos han acompañado en línea, hacerles llegar copias de algún material que hemos producido sobre el tema de las rutas posibles para el diálogo social en Colombia, que es ese que el señor Fabio nos lo pone tan patentemente. Es que el diálogo y los buenos acuerdos son un buen negocio para las partes. Pensados desde el punto de vista pragmático de obtener resultados, una relación laboral más armoniosa, donde hay condiciones dignas para los trabajadores, donde hay fidelización de los trabajadores con la compañía porque se sienten bien acogidos y bien tratados. Es una compañía que tiene mayor productividad, menos rotación, menos enfermedad, menos accidentalidad. Es buen negocio el buen diálogo. Entonces ese análisis costo-beneficio también hemos invitado siempre a las partes que deciden acometer procesos de diálogo social, laboral, que las valoren, porque eso enriquece y potencia mucho las posibilidades de, como bien nos decía el señor Fabio, para qué sirve acometer el diálogo. No se trata solamente de hacer un ejercicio de pura inspiración filosófica o ética, sino también de buscar que sea redituable para las partes. Trabajadores que tienen trabajos decentes, empleadores que tienen una fuerza laboral entrenada, fidelizada, que trabaja bien, que trabaja con calidad, producen relaciones laborales más armoniosas, más saludables y son capaces de trazar formas diferentes de producir y de ser y de convivir en el mundo del trabajo. Sí, Alejandro, precisamente, sí señor. Si me permites, por favor, me disculpas, profundizar un poco en lo que justamente estás diciendo. Tenemos que volver a las organizaciones empresariales el humanismo que hace casi 150, 200 años gobernó al mundo, se ha ido perdiendo, se ha ido confundiendo entre los indicadores de gestión, los mercados, en fin, todo lo que ustedes ven. Y hemos ido perdiendo esa noción tan importante sobre la cual la humanidad construyó muchas cosas de las que hoy gozamos. Entonces, cuando uno ve esto que estás tú diciendo, de que evidentemente cuando hay en el diálogo social productivo hay resultados, pues, por ejemplo, les voy a dar un indicador, el índice de accidentalidad de la empresa ha caído dramáticamente. ¿Por qué? Pues porque justamente la conciencia colectiva del autocuidado, la conciencia colectiva de que todos estemos siendo, pues, como le digo, responsables de nuestros actos, pero no porque alguien nos supervisa y nos sanciona porque no tengamos el casco o qué sé yo, sino porque es que somos conscientes de la importancia de no accidentarme, porque es que si yo me accidento, disminuyen mis ingresos, se afecta a mi familia, obviamente la compañía también, se afecta a mi compañero de cuadrilla en el caso de la cosecha. Pues hemos visto unos resultados extraordinarios y no es sancionando ni amenazando al trabajador, es convenciéndolo, persuadiéndolo de la importancia de que no se accidente o que si se accidente, ojalá, pues por puras situaciones que son del albur, pues no tenga que asumir unas incapacidades o una severidad tan grande en sus lesiones. Entonces, cosas como esa son productividad. El ausentismo ha bajado tremendamente en la empresa, pero tremendamente.
también como consecuencia de todo este trabajo colectivo que estamos mencionando. Eso para darle dos indicadores. ¿Qué más indicadores de productividad que esos? ¿Qué más productividad que eso? Si un trabajador que tiene 295 días, por decir algo, de asistencia a la empresa, pudiera ir los 295 días, pues qué maravilla para él, qué maravilla para la empresa y qué maravilla para todos. Y no tener que estar accidentado o ausentándose por cualquier otra razón. Entonces, eso es parte de los resultados de un buen diálogo social. Mi invitación es que construyamos el diálogo social desde esos propósitos. Ojalá las propuestas vengan de los mismos trabajadores. Al sindicato ha llegado a traernos propuestas buenísimas sobre cómo mejorar los restaurantes de la empresa. Camine, vamos a mirar, ganemos tiempo, ganemos eficiencia, aseguremos condiciones de salubridad, lo que sea. Todo eso se puede producir en un ambiente de armonía, de respeto y de construcción que da el diálogo social. Era un complemento, Alejandro, y te agradezco que me hayas dado la palabra.